En un centro de conservación, ubicado en las áridas llanuras del sur de Namibia, los cuidadores comenzaron a notar algo extraño. Las cámaras nocturnas captaban movimientos fuera de lugar. Las puertas metálicas de las jaulas amanecían abiertas y algunos leones, que nunca habían interactuado entre sí, aparecían juntos en un mismo espacio sin señales de pelea. Al principio, se pensó que era un error humano. Tal vez alguien olvidaba cerrar con el debido candado o había un fallo en el sistema eléctrico. Pero mientras más se repetía, más imposible parecía. Los trabajadores del recinto sabían que los leones eran fuertes, feroces y en cierto grado sociales, pero inteligentes al punto de manipular cerraduras. Era absurdo, pensaban, hasta que decidieron instalar cámaras ocultas dentro del sector de los machos alfa, una zona de alta seguridad donde vivía un ejemplar en particular, Cuba, un león imponente de melena negra y mirada profunda. Fue rescatado de un circo ilegal cuando aún era un cachorro, y aunque creció en semicautiverio, mostraba una conducta muy distinta al resto. La primera noche con las nuevas cámaras reveló una escena insólita. A las 03:17 de la madrugada, Cuba se levantó en silencio, observó a su alrededor y con su lengua y garras comenzó a manipular con precisión los cerrojos de su jaula. En menos de 3 minutos logró abrirla, pero no salió corriendo. En cambio, se dirigió a la jaula contigua, donde estaba una leona anciana llamada Naira. Con el mismo método abrió la cerradura y se sentó a su lado. No hubo violencia, solo contacto visual y calma. Los cuidadores, al ver el video, no pudieron creerlo. ¿Era una coincidencia? ¿Una imitación de conducta humana aprendida durante sus años en el circo? ¿O algo más profundo? Para muchos, aquello marcaba el inicio de una serie de eventos que desafiarían todo lo conocido sobre la inteligencia felina. En los días siguientes, Cuba repitió el patrón. Cada madrugada liberaba a un nuevo miembro de la manada. Nunca abría jaulas al azar, ni generaba caos. Parecía tener un plan, una jerarquía interna, como si supiera quién podía unirse y quién no. Era como si estuviera reconstruyendo una familia separada, y lo hacía con precisión quirúrgica. Los investigadores del centro comenzaron a estudiar las grabaciones cuadro por cuadro. Encontraron momentos donde Cuba observaba cuidadosamente las acciones de los humanos, cómo giraban las llaves, cómo desactivaban el sistema, cómo usaban ambas manos. Era como si hubiera aprendido por observación prolongada, y lo más inquietante, esperaba que nadie lo mirara para actuar. En la comunidad científica, la historia empezó a circular como una anécdota más del reino animal. Pero dentro del centro, el ambiente había cambiado. Nadie veía ya a Cuba como un simple león. Lo llamaban el estratega. Y sabían que, si no lo detenían, tarde o temprano liberaría a toda la reserva. ¿Quién era realmente Cuba? ¿Un león más? ¿O el inicio de una nueva inteligencia salvaje que los humanos aún no comprenden del todo? ¿Te sorprendió la historia de Cuba? Esto es solo el comienzo. Si te apasionan los relatos reales que parecen ficción, donde la naturaleza desafía toda lógica humana, suscríbete ahora al canal. Así no te perderás lo que viene, porque Cuba apenas está comenzando a mostrar su verdadero plan. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Antes de convertirse en una leyenda viva, Cuba era solo un cachorro más, entre muchos otros. Nació en cautiverio, hijo de una leona que no sobrevivió al parto, en un circo clandestino de la frontera entre Angola y Namibia. Su infancia estuvo marcada por la oscuridad de jaulas oxidadas, el eco de los látigos y el olor penetrante de animales en condiciones miserables. Los entrenadores
Lo consideraban rebelde, casi inentrenable, pero no porque no obedeciera, sino porque observaba en silencio, como si todo lo analizara. Mientras los otros felinos se sometían o atacaban por desesperación, Cuba aprendía. Veía cómo abrían las compuertas, cómo se manejaban los seguros, cómo reaccionaban los humanos ante ciertos comportamientos. No rugía ni gruñía sin motivo. Sus cuidadores llegaron a creer que era lento. En realidad, Cuba estaba procesando cada detalle de su prisión. A los 3 años, durante una redada internacional contra el tráfico de fauna, el circo fue desmantelado. Muchos animales fueron sacrificados por estar enfermos o extremadamente agresivos, pero Cuba no. Los rescatistas quedaron impactados al encontrarlo sentado en posición erguida, sin moverse, sin mostrar miedo, como si supiera que ese día algo cambiaría. Fue trasladado a la Reserva Natural de Etosha, donde comenzó su nueva vida, ahora como espécimen de estudio. Desde su llegada, los biólogos notaron que no se comportaba como los demás. No rugía al recibir alimento, no atacaba a través de las rejas, observaba, siempre observaba. Su jaula tenía que ser cerrada 2 veces, porque una vez logró empujar la puerta con fuerza suficiente como para generar una abertura. Los cuidadores pensaron que fue suerte. No lo fue. Cuba no estableció vínculos con los otros machos, pero con las leonas más viejas, sí. En especial con Naira, una hembra estéril y de carácter pacífico. Pasaban horas sentados uno junto al otro, en silencio, sin contacto físico. Parecían comunicarse con miradas. Algunos científicos creyeron que Cuba absorbía conocimiento no solo de humanos, sino también de sus congéneres. Era una esponja de comportamiento, modelando una estrategia de adaptación que pocos felinos en la historia habían desarrollado. Fue durante su 2º año en Etosha que comenzaron los incidentes. Objetos movidos, rejas mal cerradas y finalmente liberaciones nocturnas. Pero nunca hubo heridos, nunca hubo ataques entre leones liberados. Cuba no solo sabía abrir jaulas, sabía a quién liberar y cuándo hacerlo. Los debates comenzaron a surgir. ¿Era esto inteligencia animal avanzada o instinto condicionado? ¿Qué separaba a Cuba de un chimpancé o un delfín? Estamos subestimando la mente de los grandes felinos por no saber cómo escucharlos. Pero mientras los humanos discutían teorías, Cuba seguía con su plan. Uno que no se basaba en instinto, ni en hambre ni en miedo. Un plan que nadie, hasta ese momento, era capaz de entender por completo. Las noches en Etosha comenzaron a volverse inquietantes. A pesar del silencio habitual de la sabana, los cuidadores sentían una tensión inexplicable en el aire, como si los ojos de algo invisible los observaran. Y no estaban equivocados. Cada movimiento en la reserva estaba siendo calculado por Cuba. Él no actuaba al azar. No era un león escapando. Era un estratega ejecutando fases. El equipo de vigilancia decidió redoblar las cámaras, esta vez con sensores térmicos y micrófonos. Fue entonces cuando notaron un patrón fascinante. Antes de cada escape, Cuba pasaba entre 15 y 20 minutos completamente inmóvil frente a la cerradura. No forcejeaba ni arañaba, solo la miraba, como si estuviera resolviendo un problema mentalmente. Luego, en un movimiento fluido, colocaba la garra de forma precisa y ejecutaba el desbloqueo. Lo más perturbador no fue solo su capacidad de abrir, sino su reacción al ser grabado. Al notar luces infrarrojas o ruidos electrónicos, se detenía. Volvía a acostarse y no actuaba esa noche, como si supiera que estaba siendo observado. Los expertos comenzaron a discutir algo impensable. Cuba tenía no solo memoria y habilidad física, sino también conciencia situacional. Comprendía el concepto de vigilancia. Mientras tanto, la manada que él estaba liberando no mostraba signos de conflicto. Cuba
Escogía individuos compatibles, leones subordinados, leonas viejas, algunos juveniles. Nunca soltó a otro macho dominante. No era por miedo, era por orden. No estaba creando caos. Estaba construyendo una nueva estructura social bajo sus propias reglas. Los investigadores empezaron a comparar sus acciones con las de los elefantes o primates altamente sociales. Pero incluso esos animales raramente ejecutaban operaciones con tanta precisión. Cuba parecía estar adelantado incluso entre los depredadores más inteligentes. Era como si cada noche se acercara más a una meta que solo él conocía. Una madrugada liberó a 4 leones en sincronía. Todos caminaron juntos hacia una zona del recinto donde no había cámaras. Allí permanecieron por horas, en absoluto silencio. Al amanecer, regresaron a sus jaulas por voluntad propia, como si fueran soldados regresando a sus puestos tras una patrulla. Aquello fue más que alarmante. Era la confirmación de que algo insólito estaba en marcha. Fue entonces cuando la administración del parque convocó a un grupo de etólogos y neurobiólogos internacionales. No querían simplemente contener a Cuba, querían entenderlo, porque si un león era capaz de coordinar movimientos complejos, evadir sistemas de seguridad y modificar estructuras sociales a voluntad, ¿qué otras cosas podía aprender si se lo proponía? Mientras los humanos debatían, Cuba observaba desde su rincón, calmado, silencioso, esperando la siguiente noche. La jaula, para él, ya no existía. A los ojos del mundo exterior, Cuba seguía siendo un león más dentro de una reserva natural. Pero en los pasillos internos del centro de Etosha, su nombre ya no se mencionaba sin susurros o miradas nerviosas. Era evidente que no estaban ante un animal común. La cuestión ahora no era si él podía pensar, sino qué estaba pensando. El neurobiólogo suizo, Dr. Matthias Kohler, especializado en comportamiento animal avanzado, fue el primero en sugerir una hipótesis inquietante. Cuba no solo ejecutaba acciones complejas, sino que comprendía las consecuencias futuras de ellas. Era capaz de anticipar reacciones humanas y ajustar sus movimientos para evitar ser detenido. Estamos ante una conciencia operativa, afirmó. Una mente que calcula riesgos y beneficios con más lógica de la que muchos querrían admitir. Para comprobarlo, instalaron un sistema trampa. Modificaron las cerraduras con un nuevo mecanismo que requería girar una manija escondida, además de accionar el pestillo tradicional. También colocaron un olor artificial en la entrada de la jaula que se activaba con el movimiento. Al detectar ese cambio, Cuba se detuvo. Miró la nueva trampa durante 2 noches seguidas, sin tocarla, y al tercer día volvió a actuar. Esta vez utilizó su lengua para empujar el aroma hacia afuera, esperando observar la reacción de los cuidadores. Nada pasó. Entonces intentó el nuevo método. Falló una vez, luego otra, y finalmente lo logró. Ese día, los expertos se reunieron para discutir un punto que parecía impensable. Cuba estaba desarrollando algo que, en teoría, solo era propio de primates superiores: resolución avanzada de problemas en tiempo real. ¿Era posible que un león pudiera superar obstáculos mentales sin entrenamiento, solo por observación y experiencia? Pero la pregunta más urgente no era científica, era de seguridad. ¿Hasta dónde llegaría Cuba? ¿Estaba simplemente creando una nueva manada libre dentro del centro? ¿O planeaba escapar al exterior? La reserva colindaba con tierras semiurbanas. Un solo león suelto podría causar pánico. Una manada organizada, liderada por una mente como la suya, sería otra cosa. Entonces ocurrió un nuevo evento. Una noche, Cuba no abrió ninguna jaula.
En cambio, observó fijamente una de las cámaras de seguridad. La cubrió con lodo utilizando su hocico. Luego volvió a acostarse. Al día siguiente, la grabación mostraba la pantalla completamente negra. No había violencia, solo el acto quirúrgico de eliminar la visión del vigilante. Lo que parecía ficción estaba sucediendo en tiempo real, y los científicos comenzaron a admitir algo perturbador. Cuba no actuaba como un animal, sino como un estratega militar dentro de una prisión. Cada movimiento medido, cada error, una lección. La siguiente semana, una jaula apareció abierta, pero vacía, y nadie, absolutamente nadie, había visto cómo ocurrió. La jaula vacía era de una leona joven llamada Imani, una de las más saludables del grupo. Su comportamiento hasta entonces había sido ejemplar, obediente, tranquila y sin signos de agresividad. No tenía antecedentes de intentos de fuga ni había sido parte de las liberaciones anteriores. Por eso, su desaparición fue un golpe directo a la lógica del equipo. No hubo ruidos, no hubo fallas. Simplemente ya no estaba. La revisión exhaustiva de las cámaras no arrojó ningún resultado. Todo parecía en orden, excepto un pequeño corte de transmisión de 12 minutos justo entre las 02:41 y las 02:53 de la madrugada. Curiosamente, ese mismo rango horario coincidía con la habitual actividad nocturna de Cuba. Cuando llegaron a revisar su jaula, estaba cerrada, pero vacía durante parte de la noche. La tierra del suelo mostraba marcas, huellas que iban y volvían, como si él hubiera salido y regresado. El personal, en estado de alerta máxima, activó los protocolos de emergencia. Se cerraron las puertas perimetrales, se reforzaron las zonas de contención y se ordenó una búsqueda inmediata por tierra y con drones. Pasaron 2 días sin noticias, hasta que el dron térmico detectó calor en un antiguo depósito abandonado al borde del recinto, un lugar olvidado, cubierto por vegetación. Al llegar, lo que encontraron fue desconcertante. Dentro del galpón, Imani descansaba tranquila, acompañada de otros 3 leones que también habían desaparecido en días anteriores. No estaban desnutridos ni lastimados. Tenían señales de haber cazado, pero lo más inquietante, no había signos de forzamiento en la estructura. La única puerta presentaba un mecanismo oxidado, con marcas de garras en el lugar exacto del seguro. En ese momento quedó claro que Cuba había estado creando un segundo territorio, un refugio dentro del mismo parque, aislado de la vista humana. No solo estaba liberando leones, estaba fundando su propio reino, una estructura paralela, donde él dictaba las reglas, elegía a sus miembros y decidía el momento de actuar. Los científicos compararon su comportamiento con el de un líder tribal. Las liberaciones ya no parecían actos de rebelión, sino reclutamiento selectivo, y el refugio no era un escondite. Era una base estratégica, un punto de reunión de una fuerza en expansión. Fue entonces cuando surgió una nueva teoría. Cuba había comprendido el concepto de comunidad más allá del instinto. Entendía la importancia de la lealtad, del territorio compartido, del liderazgo sin violencia. Estaba aplicando inteligencia emocional, seleccionando leones por temperamento, compatibilidad y obediencia. Pero el hallazgo más inesperado llegó al revisar los movimientos de las cámaras térmicas de las noches siguientes. Cuba no solo visitaba su nuevo reino, lo patrullaba. Iba y venía entre jaulas, controlaba el comportamiento de los leones que aún no liberaba y observaba a los humanos sin dejarse ver. En cada acción había vigilancia, cálculo y paciencia. La pregunta ya no era si Cuba quería escapar, era si quería que nosotros supiéramos que podía hacerlo cuando quisiera. Ante la magnitud del fenómeno, el Centro de Conservación de Etosha fue dividido internamente.
Algunos miembros del equipo exigían que Cuba fuera separado, sedado o incluso trasladado a otro recinto más seguro. Temían una catástrofe. Otros, especialmente los biólogos conductuales, veían en él una oportunidad única en la historia del estudio animal. Si lograban comprender cómo pensaba, podrían abrir una nueva puerta en la comprensión de la cognición felina. Fue así como se autorizó un experimento en secreto. A sabiendas de que Cuba analizaba patrones humanos, decidieron crear uno falso. Un cuidador novato fingía olvidar cerrar correctamente su jaula cada noche, mientras un grupo observaba desde una cámara, sin señal de infrarrojo. Querían ver si Cuba aprovechaba la oportunidad o si, como en otras ocasiones, detectaba la manipulación. Durante 3 noches, Cuba no reaccionó. Parecía desconfiar. Pero en la cuarta, a las 02:12 am, se levantó lentamente, observó el mecanismo mal cerrado y lo ignoró. En lugar de salir, se sentó frente a la puerta sin tocarla y esperó. Por 2 horas, luego regresó a su rincón sin haber escapado. Los expertos quedaron desconcertados. ¿Había intuido que era una trampa? Al día siguiente, repitieron el experimento. Esta vez sin cámaras, solo micrófonos. Y esa noche Cuba sí actuó, pero en vez de huir, liberó a otro león, uno que no había participado en ninguna fuga anterior. Lo guió hasta el borde de la jaula, luego regresó por sí solo y se encerró de nuevo. Cuando los cuidadores revisaron las grabaciones, encontraron que el macho liberado había estado en constante contacto visual con Cuba los días anteriores, como si esperara su turno, como si se tratara de una lista. La teoría tomó fuerza. Cuba no escapaba porque ya no se sentía preso. La jaula para él era solo un lugar de paso. Lo importante era su proyecto. Y su proyecto parecía estar basado en algo mucho más profundo. Reconstruir un grupo, una sociedad donde cada miembro tuviera un rol, un propósito. Su manada no era biológica, era elegida. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Durante una ronda de vigilancia, uno de los cuidadores encontró un patrón de huesos dispuestos en el suelo de tierra. 4 pequeños cráneos de antílopes en forma de rombo, rodeados por ramas rotas. Parecía un símbolo. Aunque muchos lo descartaron como coincidencia, otros no pudieron ignorar la posibilidad de comunicación intencionada. Un mensaje, un marcador territorial o incluso un lenguaje rudimentario. La comparación con los primates ya no era suficiente. Cuba estaba operando en un plano intermedio entre instinto y raciocinio, entre animalidad y estrategia. Era, en todos los sentidos, una anomalía en el mundo salvaje, un fenómeno para el cual no había precedentes documentados. Pero mientras la ciencia debatía cómo clasificarlo, Cuba seguía avanzando, cada noche más silencioso, cada movimiento más refinado, como si ya supiera lo que vendría y esperara pacientemente. El ambiente dentro del centro de Etosha se había tornado tenso. Cuba no había causado daño físico a nadie, pero eso no impedía el miedo. Los cuidadores ya no lo veían como un simple león. Algunos evitaban siquiera pronunciar su nombre. Otros se rehusaban a acercarse a su jaula de noche. Había algo en sus ojos, ese brillo oscuro, fijo, que parecía mirar más allá del cuerpo, que resultaba perturbador. Era como si estuviera leyendo intenciones. El Consejo de Dirección decidió finalmente dividir el recinto. Cuba y los miembros liberados serían trasladados a un nuevo sector cercado, bajo constante observación aérea. Pero cuando llegaron para hacer la sedación, encontraron su jaula vacía. La cerradura no estaba forzada, tampoco había tierra removida, ni rastro de lucha. Cuba se había ido sin dejar huellas, pero a la hora siguiente volvió.
caminando tranquilamente, sin violencia. Se metió en la jaula de forma voluntaria, como si quisiera demostrar algo. El director del proyecto, visiblemente alterado, declaró: "No podemos moverlo, no podemos contenerlo, solo podemos vigilarlo, mientras él nos lo permita". Esa misma noche, las grabaciones térmicas mostraron a Cuba visitando cada una de las jaulas que aún no había abierto. Se detuvo frente a cada una por exactamente 43 segundos y luego regresó a su sitio. Al día siguiente, esos leones comenzaron a rugir de manera sincronizada, algo jamás visto. No era un caos, era un canto. Lo que antes eran teorías, ahora tomaban forma. Cuba estaba generando una estructura social organizada, con códigos, gestos y quizá incluso rituales. Las jerarquías eran visibles, algunos leones lo seguían a distancia, otros lo observaban con respeto, y ninguno, absolutamente ninguno, intentó jamás desafiarlo. Un joven etólogo sudafricano planteó una idea audaz. Cuba no solo estaba guiando, estaba enseñando. Y si eso era cierto, significaba que los demás estaban aprendiendo. No solo a abrir puertas o evitar cámaras, sino a formar vínculos, a actuar en grupo, a contener su instinto para alcanzar un propósito superior. Estábamos viendo el nacimiento de una cultura entre leones. El día 19 del mes, al amanecer, una jaula se abrió sola por primera vez, sin que Cuba interviniera. Las cámaras revelaron que fue un joven macho, Simbao, quien ejecutó el procedimiento a la perfección. Luego caminó directamente al nuevo refugio sin detenerse. Era el primer alumno en aplicar lo aprendido. Ahí fue cuando los científicos ya no pudieron evitarlo. Publicaron un informe titulado "Comportamiento emergente de tipo pre-civilizatorio en leones africanos". Fue ridiculizado por muchos, llamado ficción por otros, pero las pruebas estaban ahí, grabadas, archivadas, compartidas solo entre un reducido círculo de especialistas. Y mientras la comunidad científica discutía, Cuba simplemente observaba desde las sombras de su jaula abierta. El mundo lo había subestimado, pero él, en su silencio perfecto, ya había cruzado la línea entre animal y leyenda. La mañana que marcó el fin del monitoreo oficial, los cielos sobre Etosha amanecieron nublados. Los sensores térmicos, por primera vez en semanas, no detectaron a Cuba en su zona habitual. El equipo de rastreo recorrió cada rincón del recinto reforzado. No había rastro de él, ni de los otros 10 leones que formaban parte de su círculo cercano. Ninguna puerta abierta, ningún cerrojo forzado, nada. Simplemente se habían desvanecido. El centro declaró un estado de cuarentena interna, pero no encontró signos de escape al exterior. A nivel logístico, era imposible que un grupo tan numeroso hubiese salido sin activar una sola alarma. Algunos sugerían que estaban escondidos dentro de la reserva, en algún refugio que ni los mapas satelitales detectaban. Otros, con menos argumentos y más temor, comenzaron a decir en voz baja: "No se fueron, se ocultaron, hasta que llegue su momento". Los drones de búsqueda encontraron días después una serie de símbolos repetidos cerca del viejo galpón. Marcas circulares formadas con huesos y ramas, similares a las vistas antes. Todo apuntaba a que aquel no era solo un escondite, era una escuela, un lugar donde Cuba transmitía comportamientos, decisiones, incluso jerarquías. A cada elegido se le enseñaba a obedecer sin órdenes, a moverse con precisión, a seguir un plan. En una decisión inédita, el comité científico clausuró el caso y retiró todas las cámaras de vigilancia del sector. El informe oficial indicó que Cuba fue relocado discretamente para fines de conservación en otra reserva. Pero eso no fue verdad. Internamente admitieron no podían seguirlo, ni detenerlo, ni comprenderlo completamente. Lo mejor era dejarlo estar.
Pero para quienes estuvieron allí, los que vieron sus ojos, su comportamiento, sus enseñanzas silenciosas, una certeza persistía. Cuba no fue un accidente de la evolución. Fue el anuncio de una nueva era. Una inteligencia silenciosa, nacida entre barrotes, forjada en cautiverio y desplegada con la precisión de un general. Nadie lo ha vuelto a ver. Pero de vez en cuando, las cámaras térmicas de otras reservas en el sur de África registran movimientos extraños, grupos de leones organizados que cazan sin rugir, que se mueven como uno solo, que vigilan, y cuando los expertos revisan las imágenes, una figura destaca entre ellos, una silueta de melena oscura, quieta, observando en silencio desde las sombras. Ya no es necesario preguntarse si los leones pueden aprender. Ahora, lo que inquieta es lo que podrían estar enseñando entre ellos, porque Cuba no era solo un león, era el primero de su especie en despertar, y ya no está solo.